económico de la pandemia impactó en la economía global, pero no solo en la colectividad de todos los países, sino también al individuo en particular, afectado o no por la COVID-19. Entonces, ¿qué sucede con el paciente que sufrió un contagio, fue diagnosticado, tratado y rehabilitado y quedó con secuelas que lo limitan para desarrollar su trabajo? Y si esta persona era la económicamente activa en su núcleo familiar. En el ámbito del Seguro Social en Guatemala, desde 1977 existe el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Actualmente, 5 millones de afiliados y derechohabientes que constituyen la población cubierta por el Seguro Social en el ámbito de Guatemala pueden en algún momento solicitar ser evaluados para poder ingresar al programa por el riesgo de invalidez. Valorar discapacidad es una especialidad médica que realiza el Departamento de Medicina Legal en esta nueva enfermedad en el que la Organización Mundial de la Salud nos explica que apenas comienza a entenderse las secuelas de la COVID. No existe un consenso mundial y la definición clínica del nuevo proceso patológico que se ha denominado, como ya lo han comentado las colegas expertas, pues síndrome post-COVID o como nosotros le denominamos las secuelas. Dependiendo de la etapa de la evolución o de la enfermedad con que fue afectado el paciente, así van a ser las secuelas que tengamos. Entonces, si fue en etapa 1, que es una leve o una infección temprana, pues no esperamos secuelas severas en este paciente. Pero si fue en etapa 2 o en la 3, sí vamos a encontrar etapas que pueden estar por la afección pulmonar, dadas por la afección pulmonar o por la etapa de inflamación sistémica. Entonces, podemos tener pacientes con secuelas puramente pulmonares o con daños neurológicos, cerebrales, accidentes cerebrovasculares, hematológicos o cardiológicos, como ya lo han explicado. Estos son todos los síntomas que los pacientes pueden referir y todas las alteraciones que nosotros podemos encontrar. La ponencia de hoy está vinculada con lo que han hablado las compañeras, pero es para presentarles la casuística que hemos tenido nosotros al valorar discapacidad en el Seguro Social. De marzo del 2020 a septiembre del 2021 hemos evaluado 28 pacientes con antecedentes de COVID-19, pacientes que habían estado estables trabajando con enfermedades crónicas, pero laborando, que luego de la COVID-19 tuvieron algún grado de dificultad para retomar su vida normal o volver a trabajar y por eso decidieron pues realizar su trámite para valoración de la discapacidad. 24 de estos pacientes, aunque presentaban algún grado de discapacidad, no llegaban a un grado de invalidez como lo establece el Acuerdo 1124 de Junta Directiva, que es el 67% de discapacidad global, pero 4 de ellos sí presentaron un grado de invalidez total. Entonces, si lo vemos en una gráfica de pastel, pues el 86% no presentaron, pero un 14% sí, y de esos 4 pacientes les trajimos toda la historia. Este paciente, el 22 de enero del 2021, era beneficiario, es un masculino de 58 años, trabajaba de remodelador informal. En junio del 2020, él tuvo el episodio de COVID. Nosotros lo evaluamos el 22 de enero del 2021. Vean, es 6-7 meses después del evento. Él venía ya con limitación de la función del aparato locomotor asociado a infección por coronavirus invalidante. Tuvo una especie de... hasta les digo cómo se llama la enfermedad. Tuvo diabetes mellitus y en seguimiento de esta presentación, nosotros revisamos todos los expedientes y pues encontramos que este paciente ya había fallecido. Fue el único de los 4 pacientes que había fallecido. El 4 de junio del 2021 nosotros evaluamos a este masculino de 50 años, jardinero. Igual el COVID le había dado recién en noviembre 2020, igual 6-7 meses previos a nuestra consulta. Venía ya con una enfermedad pulmonar intersticial relacionada a COVID-19. Antes de esto, tenía una insuficiencia venosa del miembro inferior derecho como antecedente, no había nada más, fue pensionado. El 25 de junio del 21 nosotros evaluamos a un masculino de 62 años, guardián, que en julio del 2020 pues, le dio COVID y él traía secuelas de enfermedad pulmonar oxígeno dependiente relacionado a COVID-19, sí tenía antecedentes, obesidad mórbida y diabetes mellitus. Y el 27 de agosto, que fue de los últimos casos, un paciente de 40 años que trabajaba en Empower como lector de contadores, tenía COVID-19 en abril, él llegó mucho más
temprano con nosotros con una enfermedad pulmonar igual oxígeno dependiente asociado a COVID-19, pero tenía el antecedente de tuberculosis pulmonar. De estos 4 pacientes, como les explico, solo un paciente ha fallecido, los otros están con nosotros en tratamiento y seguimiento médico. ¿Cómo los evaluamos? Pues hay un estudio biológico, un estudio psicológico y social. La valoración dependerá del tipo de secuela que aqueje el paciente, que nos diga el paciente. Si las deficiencias son respiratorias, pues se evaluará generalmente el aparato respiratorio, que es el predominante, y estas son las condicionantes para los que debemos evaluar estas enfermedades. Solo si son enfermedades crónicas consideradas no recuperables en su función, si el curso clínico no es inferior a 6 meses, si es inferior a 6 meses, solo que él venga con oxígeno dependiente. Vamos a evaluar criterios clínicos con resultados de pruebas funcionales objetivas, espirometrías forzadas, capacidad de difusión de monóxido de carbono y la medida de la capacidad del ejercicio. Estados clínicos con fases de agudización con aumento de la función respiratoria, lo evaluamos al estar estabilizado, y la afección respiratoria es parte de una entidad patológica si esta además tiene manifestaciones en otros órganos, por ejemplo, como daba la doctora cardióloga, si tiene una alteración del ritmo, si tiene insuficiencia cardíaca, pues se combinan todas las discapacidades de los diferentes órganos para sacar la discapacidad total. Entonces tenemos diferentes métodos de evaluación, los directos, que es la evaluación clínica de nosotros propiamente, y los indirectos apoyados por pruebas de laboratorios y ayudas paraclínicas. Nosotros evaluamos los METs en estos pacientes con alteraciones funcionales respiratorias. Todas estas son las actividades que nos consumen los METs, los volúmenes expiratorios a través de espirometrías, y estos son nuestros criterios para la asignación de los porcentajes de discapacidad, pero es atribuible a la deficiencia del aparato respiratorio. Como les expliqué, si el paciente tiene algún otro compromiso, si tiene, por ejemplo, insuficiencia renal crónica secundaria, además de algún daño al aparato respiratorio, pues se van a combinar ambas deficiencias. Entonces, tenemos 5 clases para evaluar. En la clase 1, pues el paciente, aunque tenga la patología respiratoria, pero sus volúmenes de funcionamiento están normales o en estos números, pues nosotros no vamos a darle ningún porcentaje de discapacidad. Se convierte en clase 2 y con una discapacidad de 1 a 24% si tiene una o dos condiciones de las mencionadas acá, un FEV entre 60 y 64, un FEV1 entre 60 y 62, un DLSO entre 60 y 64 y una VO2 máxima entre 21 y 22. Se convierte en clase 3 entre 25 y 49 si tiene una de estas dos condiciones que están listadas acá, y luego pasaría a clase 4. Es de hacer notar que el Seguro Social, por su regulación interna, solo da pensionamiento por invalidez cuando la discapacidad es igual o mayor a 67%. Entonces, los pacientes con clase 3, 1, 2 y 3, pues nunca van a llegar a una pensión, a una invalidez total. Los pacientes a partir de la clase 4 ya son tomados en cuenta para darles un dictamen positivo para invalidez y ser candidatos a integrar el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, estos son los parámetros. Va a tener 50-70% de discapacidad si la patología respiratoria está presente y tiene además dos condiciones. Tiene un FEV menor a 50, igual a 50 o menor, inferior a 40 o inferior a 40